Hola a todos, soy el doctor Jesús Enrique Dávila, jefe del Departamento de Física Médica del Grupo GURBE Radioterapia Oncológica, aquí en Caracas, Venezuela. Y hoy, en estas jornadas virtuales de radioterapia estereotáxica extracraneal, vamos a hablar un poco sobre lo que es la física de la radioterapia estereotáxica extracraneal, o conocida como SBRT. La radioterapia estereotáxica, también conocida como radiocirugía extracraneal, pues surgió a partir de la radiocirugía craneal, a partir de los primeros, de los comienzos de lo que fue todo lo que es la radiocirugía craneal, y gracias a todo el avance que se hizo dentro de esta área, pues se pudo pasar a lo que es la radioterapia extracraneal. En este caso, una de las cosas más importantes que se tienen que tomar en cuenta es que al estar hablando de radioterapia estereotáxica tenemos que tomar en cuenta de que esa palabra estereotaxia se refiere al uso de ese sistema tridimensional de coordenadas para poder hacer la localización precisa y exacta de la lesión que nosotros queremos irradiar. En este caso, lo que es la localización estereotáxica se refiere a una localización que tiene que ser precisa y reproducible con respecto al volumen tumoral que nosotros queremos irradiar. Los volúmenes hoy día esas localizaciones pues generalmente ya son de tamaño submilimétricos para poder hacer la localización. Pero en este caso la radioterapia estereotáxica extracraneal no solamente toma en cuenta lo que es la localización tridimensional, sino la localización de ese volumen con respecto a su movimiento en el tiempo. Y por eso también es conocida como una localización en 4D. En este caso, nosotros nos estamos refiriendo a que esa localización de ese paciente que nosotros vamos a irradiar, tomando en cuenta de que las imágenes para poder hacer lo que es la planificación, la simulación, han sido tomados en un equipo externo al que nosotros lo vamos a tratar, y posteriormente pasan a un sistema de planificación computarizado con el que vamos a trabajar. Esas coordenadas tienen que estar alineadas durante todo el proceso, no solamente en el momento de la toma de imágenes, sino en el momento de la simulación dentro del sistema de planificación, y posteriormente en el acelerador que nosotros vayamos a utilizar para poder entregar el tratamiento. La SBRT se define también de acuerdo al número de fracciones. Tomemos en cuenta de que la radioterapia estereotáxica está definida en el sentido de que la cantidad de fracciones que nosotros vamos a utilizar para el tratamiento es un número de fracciones limitadas. Generalmente trabajamos con 3 o 5 aplicaciones. En este caso, el número de aplicaciones que nosotros vamos a utilizar incluyen lo que es una dosis por fracción muy alta, que biológicamente es equivalente entre 75 y 100 Gray como mínimo, o aún mayor. Otra de las características que tiene la SBRT es que los campos de tratamiento toman en cuenta lo que es el GTB, pero ese margen que nosotros estamos acostumbrados en radioterapia a darle alrededor de ese GTB, ya en este caso son mínimos, y tienen que estar de acuerdo a cómo es ese tamaño tumoral y cómo es ese movimiento que se está dando de esa lesión dentro del paciente. Por eso en este caso estamos tomando en cuenta también el movimiento que se va a dar. Ese movimiento tiene que estar restringido porque, como vamos a ver más adelante, si el paciente está respirando de manera normal o natural como acostumbra, esos márgenes pudieran ser mucho mayor, que es lo que nosotros normalmente hacemos en la radioterapia convencional. Otra de las características es que tiene que haber una alta confianza en la precisión, tanto en el momento que nosotros vamos a irradiar ese tumor, tomando en cuenta el movimiento del paciente. Es decir, tiene que haber un 95% de probabilidad de incluir ese volumen blanco, y que ese volumen blanco, cuando nosotros estamos irradiando, esté dentro de esos márgenes que nosotros estamos tomando en cuenta. Los márgenes en este caso para la construcción de lo que es el ITB generalmente van entre 5 o 7 milímetros, de manera de que podamos tomar en cuenta cómo es ese movimiento que se va a estar dando en el tumor
de acuerdo a los movimientos involuntarios que va a tener el paciente, como es respiración, movimientos cardíacos o peristalsis. Aparte de lo que es la dosis y el fraccionamiento, la respuesta del tejido es dependiente de tres características básicas. Uno, de la dosis entregada. Esto incluye lo que es la dosis por fracción, no solamente la dosis total que nosotros vamos a dar, sino cuánta dosis o cuál es el tamaño de esa dosis por fracción que nosotros estamos dando. En este caso, las dosis o el lipofraccionamiento que estamos utilizando, pues generalmente son dosis altas. Tomemos en cuenta de que, por ejemplo, en el caso de hígado, podemos estar entregando hasta 20 Gray en una sola fracción. Y 20 Gray como dosis total serían 60 Gray en 3 aplicaciones, ¿ok? Que son dosis muy altas, tomando como referencia el fraccionamiento convencional que nosotros estamos utilizando o hemos utilizado. Lo otro es el volumen expuesto. Cuando estamos considerando ese volumen tumoral dentro de algún órgano, tenemos que saber cuánto tejido sano está quedando libre de ese órgano y cuánto es el tejido tumoral que nosotros vamos a considerar para la irradiación. Y tomando en cuenta, por supuesto, también ese margen que nosotros estamos dejando por el movimiento. En cada caso, nosotros tenemos que hacer esa resta de lo que es el tejido tumoral con respecto al tejido sano que queda de ese órgano para poder, en ese caso, pues poder sacar las cuentas y sacar la tolerancia de ese órgano. Lo otro es la radiosensibilidad inherente del tejido. Tomemos en cuenta de que cada tejido va a ser sensible a la radiación de manera diferente y por eso los fraccionamientos son diferentes. Otra de las cosas importantes que vamos a tener que tomar en cuenta en este caso es que de acuerdo al fraccionamiento que nosotros estamos utilizando, pues hay que considerar cómo cambia lo que es la sensibilidad del tejido sano cercano a ese volumen tumoral o ese tejido sano, esos órganos a riesgo que van a estar involucrados en la irradiación de ese tumor que nosotros vamos a hacer. La SBRT se puede administrar utilizando una amplia variedad de dispositivos de tratamiento. En todos estos años, a partir de los 90, cuando apareció los primeros inicios de lo que es la SBRT, pues se han ido involucrando no solamente las diferentes inmovilizaciones que se han producido, sino también las técnicas de tratamiento. Al inicio utilizábamos radioterapia conformada para hacer algunas irradiaciones, posteriormente IMRT, y hoy día pues es mucho más común el utilizar la radioterapia de intensidad modulada con arcos volumétricos. Esto tiene la ventaja de poder utilizar altas tasas de dosis de manera de poder reducir el tiempo total de tratamiento. Esto permite minimizar el tiempo de inmovilización, pero también permite entregar la dosis en ese volumen pequeño y de que los movimientos que se están dando dentro del tumor produzcan la menor cantidad de cambios dentro de él. Para poder proporcionar una radioterapia estereotáxica eficaz y segura, desde el punto de vista técnico tenemos que tener algunas condiciones. Uno es la inmovilización segura, ¿ok? Ese paciente debe estar muy bien inmovilizado, debe estar cómodo durante el tiempo que vaya a durar todo lo que es el tiempo de tratamiento para ese paciente. Tiene que haber una relocalización precisa del tumor, buscando o utilizando diferentes métodos de imágenes. Eso es fundamental. Para poder hacer radioterapia estereotáxica extracraneal, el acelerador con el que nosotros estemos trabajando debe ser capaz de tener tomografía de haz cónico, de manera de poder hacer las imágenes tomográficas en el momento del tratamiento. ¿Por qué? Porque los tumores que nosotros vamos a irradiar en general van a ser tumores de tejido blando, ¿ok? Y con imágenes planares no es buena localización, no vamos a poder localizar. Podemos ver a lo mejor estructuras óseas, pero no lo vamos a poder hacer. Por eso es fundamental que en todos los casos se utilicen métodos de radioterapia guiada por imágenes para poder hacer la entrega de la dosis en estos casos para estos pacientes. Lo otro es
cómo se va a solucionar o qué método vamos a utilizar para tomar en cuenta lo que es el movimiento respiratorio. ¿Por qué? Porque ese movimiento respiratorio va a hacer de que ese tumor, si vamos a irradiar, por ejemplo, un tumor a nivel del pulmón, se va a estar moviendo, se va a estar desplazando y ese movimiento debe estar restringido. Se han planteado diferentes métodos para poder hacer o para poder restringir ese movimiento. Hay diferentes marcas comerciales actualmente en las cuales cada una provee una forma adecuada para limitar o restringir lo que es el movimiento del paciente y simplemente utilizando cualquiera de estos métodos nosotros podemos hacer de que ese movimiento de los tumores pues esté limitado de manera de que el margen que nosotros vamos a dejar para la entrega de tratamiento sea lo menor posible. Durante el tratamiento con radioterapia, algunos tumores pueden cambiar su posición y eso debido a que internamente muchas de las localizaciones, pues nosotros no las vamos a poder controlar. Por ejemplo, cerca del corazón, cerca de los pulmones, en las glándulas suprarrenales, a nivel del hígado, por ejemplo, cerca o en próstata por la cercanía de lo que es vejiga y recto. Y ahí vamos a tener que considerar lo que es el vaciado y llenado de esos órganos también. Entonces, vamos a tener que considerar en cualquier caso esos cambios que se van a dar interfracción y esos cambios que se van a dar también intrafracción. En este caso podemos ver, por ejemplo, un paciente en el que le hemos hecho las imágenes a ese mismo paciente en dos momentos, uno inmediatamente después, y vemos cómo hay un cambio. Por el movimiento de respiración del paciente, vemos en la parte externa del paciente de que hay un cambio, que en este caso casi es de un centímetro, 0.86 milímetros, ¿ok? Pero cuando vemos en la parte interna del paciente, aquí estamos viendo el diafragma en dos posiciones diferentes, pero este cambio es mucho mayor y este cambio representa casi 3, 4 o puede ser hasta 5 centímetros de diferencia. En este caso, esos tumores que están muy cercanos a lo que es la base, pues van a tener un movimiento, un cambio mucho mayor y tenemos que tomar en cuenta eso. Por eso es importante tomar en cuenta la localización, si es un tumor que está más hacia la zona inferior, justo cerca del diafragma, o hacia el ápex, o es un tumor que está lateralizado hacia las costillas o hacia la zona central. En cualquiera de esos casos tenemos que tomar en cuenta todas esas condiciones para saber cuál será el fraccionamiento y también cómo es ese movimiento que se va a estar dando en el paciente. Por eso la radioterapia en 4D, ¿verdad? O radioterapia estereotáxica extracraneal, entonces va a estar definida como la inclusión explícita de los cambios temporales en la anatomía del paciente durante los procesos de adquisición de imagen, también durante la planificación y por supuesto en la entrega del tratamiento. Esos movimientos y deformidades anatómicas que se van a estar dando intrafracción van a ocurrir generalmente, como ya dijimos, por el movimiento del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del cardíaco, mientras que algunos otros movimientos o deformidades que se van a dar interfracción van a ocurrir de acuerdo a si hay un crecimiento o disminución del tamaño tumoral, de si hay rotaciones o traslaciones, o si hay diferencias en el vaciado y llenado de intestinos, de vejiga, porque eso puede cambiar. En el caso de cambios del tumor, cuando estamos hablando de hipofraccionamiento o de tratamientos, en este caso de radioterapia estereotáxica, que son tratamientos muy cortos, que generalmente se dan en una semana, es poco probable que veamos muchos cambios de tumor. Sobre todo eso lo vemos en esos tratamientos que son convencionales o son un poco más largos. Pero sí es importante tomarlo en cuenta, porque en algunos casos sí podemos ver cambios que se van a dar durante los días que está ocurriendo el tratamiento. Si ese movimiento respiratorio no se toma en cuenta durante la adquisición de todas esas imágenes, se van a producir errores y pueden producir o se pueden generar artefactos dentro de la imagen que me pueden conducir a errores durante la planificación
y durante la entrega del tratamiento. Esos artefactos pueden causar distorsiones tanto del volumen tumoral como de los órganos a riesgo que pudieran estar cercanos, dándome una información volumétrica y posicional incorrecta para poder hacer la planificación. Cuando nosotros hablamos de radioterapia estereotáxica extracraneal, pues tenemos que considerar que una de las cosas muy importantes es la inmovilización. Y esa inmovilización entra dentro de lo que es la simulación de tratamiento. Y esa inmovilización es la que me va a restringir el movimiento del paciente, me va a restringir lo que es el movimiento de esos órganos internos también del paciente. La simulación de tratamiento está definida como el proceso por medio del cual la anatomía del paciente va a estar definida en relación a la geometría del equipo con el que nosotros vamos a trabajar para lograr de una manera segura y precisa la reproducibilidad del plan de tratamiento que nosotros vamos a entregar. Durante la simulación nosotros vamos a escoger cómo va a ser el sistema con el que nosotros vamos a mantener el paciente inmóvil para la toma de imágenes que se van a utilizar para la planificación, pero también durante el tratamiento. Por eso tiene que ser reproducible. Por eso el sistema de inmovilización debe ser el mismo durante todo el proceso. La inmovilización incluye lo que es la inmovilización del paciente, o la simulación incluye la inmovilización de ese paciente de acuerdo a la zona que vamos a tratar. La administración del material de contraste, tomemos en cuenta de que dependiendo de la zona que nosotros vamos a irradiar, va a ser necesario darle o no contraste al paciente, y en algunos casos vamos a tener que utilizar diferentes secuencias de imágenes para poder visualizar mejor cuál es ese GTB que nosotros vamos a irradiar. Por ejemplo, en el caso del hígado, nosotros utilizamos tanto contraste oral como contraste endovenoso para poder ver las diferentes estructuras, pero durante la tomografía pues vamos a requerir tanto la secuencia arterial y la secuencia venosa para poder ver esas diferencias que se van a dar y poder definir muy bien cuál es la lesión que nosotros vamos a irradiar. En algunos casos el paciente es alérgico o no puede recibir contraste, pero se puede utilizar otro método de imágenes y a través de lo que es la fusión de imágenes con los diferentes métodos que vayamos a utilizar, podemos reconstruir y diferenciar lo que es el volumen tumoral que nosotros vamos a irradiar. Por eso también utilizamos fusión y registro de imágenes, también para posteriormente hacer la delimitación de las estructuras. En estos casos, cuando nosotros vamos a ver el paciente, nosotros estamos viendo que ese paciente, por más que esté inmóvil, que esté tranquilo, hay un movimiento interno que se está dando que nosotros no podemos controlar. Y esos movimientos de esos órganos internos también están produciendo el movimiento del tumor. Cuando nosotros inmovilizamos, como decía al inicio, hay diferentes métodos de inmovilización. Cada casa comercial tiene su propio método para inmovilizar. Nosotros en particular utilizamos el tipo Body Fix, ¿verdad? En el cual utilizamos un colchón que es de cuerpo entero y en la parte superior colocamos este soporte, ¿verdad? Para poder extraer todo el aire que tiene entre el plástico y el colchón, y eso nos permite restringirle el movimiento al paciente. El paciente está tranquilo durante la toma de imágenes y durante el tratamiento. Esto se debe reproducir de manera igual. El colchón en este caso mantiene la posición, el colchón en este caso no se va a deformar, se mantiene en la misma posición, y lo que nosotros cambiamos cada día es el plástico que tenemos en la parte superior, que es el que nos permite mantener al paciente inmóvil, de manera que el paciente esté tranquilo durante todo el tiempo de tratamiento. Como en radioterapia en general, utilizamos las tablas planas para poder hacer la adquisición de imágenes, pero la diferencia en este caso es que la tomografía que nosotros vamos a utilizar es una tomografía en la que vamos a hacer una reconstrucción por fases de acuerdo a la cantidad de aire
que el paciente haya tomado para completar el ciclo respiratorio. Y eso es lo que nos permite posteriormente hacer la reconstrucción para poder saber cómo es el movimiento del tumor interno. Para esta técnica, el movimiento abdominal del paciente es monitoreado y en nuestro caso utilizamos lo que es el Real Time Position Management, que es del RPM de Varian Medical System. Y aquí podemos ver la imagen que se va a dar, el tumor que nosotros queremos irradiar, cómo ese tumor se está desplazando en las diferentes posiciones. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos. El registro y fusión de imágenes me interesa porque, por ejemplo, aquí estamos viendo estas estructuras que para la vista normal son exactamente iguales. Nosotros necesitamos irradiar la zona que esté activa, pero ¿cómo diferenciar aquí una zona activa que no tiene? En este caso, pues no lo podemos hacer. Por eso se hace el registro y fusión de imágenes. En este caso, fusionada con el CT PET, nosotros podemos ver exactamente cuál es la zona que capta material, cuál es la zona que se prende y en este caso fijar eso como blanco para poder hacer la irradiación. La fusión de imágenes se puede hacer tanto tomografía como tomografía, resonancia magnética, tomografía y CT PET y tomografía y Combin CT. Ese registro de imágenes pues sirve para poder utilizar los diferentes métodos de imágenes y poder mapear y posteriormente hacer lo que son las delimitaciones, tanto de los órganos internos como del tumor en particular. Hay diferentes software, pero en general los software para planificación van a permitir hacer la fusión de los diferentes métodos de imágenes. Los factores a ser considerados cuando se define ese volumen blanco, pues tenemos que considerar si hay variaciones en el tumor, si hay variaciones con respecto a un punto fijo en el paciente y si las variaciones que vamos a tomar en cuenta son variaciones al azar o variaciones sistemáticas, ya sea variaciones por intrafracción o interfracción. Ya cuando nosotros vamos a la parte de planificación, habiendo ya delimitado y habiendo ya, por supuesto, definido lo que es los volúmenes, la parte más importante en este caso que tiene que ver con la planificación es lograr entregar la dosis más alta posible a lo que es el tumor y poder restringir la dosis a todos los órganos sanos que estamos considerando. Por eso, cuando vamos a hacer planificación de tratamiento y hemos definido o delimitado todo lo que es el tumor, todos los órganos sanos, colocamos las restricciones. Hoy día, todas las planificaciones de radioterapia estereotáxica extracraneal, pues las hacemos con planificación inversa, utilizando técnicas como BMAT para ello, y los sistemas de planificación hoy día pues nos permiten ver en todos los planos, tanto en el plano axial, coronal y sagital, cómo esa distribución de dosis se va dando a ese volumen. Recordemos que en planificación inversa nosotros vamos a plantear cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr. En este caso, el objetivo es entregar la mayor cantidad de dosis posible al tumor y la menor cantidad de dosis posible a todos los órganos sanos que se encuentren cercanos a este volumen tumoral. En este caso que estamos considerando una lesión en pulmón, pues tenemos que considerar corazón, esófago, los pulmones por separado, lo que son las costillas, ¿okay? Los diferentes órganos que van a estar a ese nivel para poder entregar la menor cantidad de dosis posible, utilizando las tablas de tolerancia de acuerdo al fraccionamiento que estemos utilizando. En este caso estamos utilizando para este paciente son 18 Gray por aplicación en 3 aplicaciones. Eso me va a dar 54 Gray. Y de acuerdo a eso, las dosis de tolerancia de todos los órganos sanos que están cercanos. Ya habiendo conseguido esta planificación en la que le entrego la mayor cantidad de dosis al tumor y que haya una caída brusca, es decir, los gradientes de dosis tienen que ser bruscos, tiene que haber por fuera del volumen tumoral, la caída de la dosis tiene que ser lo más brusca posible. Podemos ya entonces pasar a lo que es la verificación de ese plan de tratamiento para corroborar que este plan de tratamiento se puede entregar
en el acelerador que nosotros estamos utilizando, y para eso utilizamos hoy día lo que es la dosimetría portal, utilizando el mismo acelerador para poder hacer la verificación de ese plan de tratamiento. Posteriormente, nosotros, antes de entregarle ya al paciente la dosis, pues le vamos a hacer un Convin CT, y ese Convin CT que nosotros vamos a utilizar o le estamos haciendo al paciente se va a fusionar automáticamente con la tomografía de planificación que nosotros estemos haciendo. Esto es un paciente ya en máquina, colocado en máquina en el acelerador. Si se pueden fijar, aquí estamos viendo el colchón que el paciente tiene en la parte de abajo sobre la camilla. Aquí estamos viendo dos tomografías. Si pueden ver, esta corresponde a la tomografía de planificación, pero esta que está aquí corresponde al Convin CT que le hemos hecho en el momento. La ventaja de utilizar ese Convin CT es que me va a dar los tres planos automáticamente, tanto en el plano axial, el plano coronal y el plano sagital, y con esos planos yo puedo asegurar que yo le estoy entregando la dosis que se ha planificado a ese paciente en el tumor que hemos planificado. Aquí podemos ver el tumor, aquí podemos ver lo que es el ITB que hemos construido alrededor de ese tumor, y podemos asegurar de que ese tumor la dosis que vamos a entregar se está entregando directamente al tumor que se ha planificado. Podemos verlo directamente. El match que hace el sistema de planificación lo hace automáticamente. Aquí lo podemos ver, y podemos corroborar también el posicionamiento de todos los órganos internos del paciente con respecto a la tomografía de planificación. En el paciente, para poder hacer esa entrega de dosis, pues el sistema de planificación se ha utilizado lo que es los colimadores multilámina que están dentro del acelerador para poder hacer esa entrega de dosis, ¿ok? Esos colimadores multiláminas, como los vemos aquí, son cada una de estas láminas que nosotros estamos viendo que se van a ajustar a la forma del tumor de acuerdo a la planificación que nosotros hayamos hecho. En este caso, el colimador multilámina pues permite ajustar lo que es la dosis a ese volumen tumoral. En este caso estamos utilizando el equipo Halcyon, ¿okay? Que tiene dos pares de colimadores multiláminas, y aquí podemos ver ese movimiento de esas láminas durante la entrega del tratamiento. Estos pequeños agujeros que se forman, que son los binlets a través de los cuales va a salir o va a pasar la radiación para ser entregada justo en el tumor que queremos irradiar, protegiendo de esta forma todos los órganos sanos que van a estar cercanos al tumor. Estas son las ventajas de utilizar la radioterapia estereotáxica extracraneal, poder utilizar altas dosis de radiación en tiempos muy cortos, con muy buena inmovilización y asegurando la perfecta entrega justamente en el sitio que nosotros queremos irradiar, ya que estamos utilizando técnicas de radioterapia guiada por imágenes para poder lograr esto. Por su atención, muchísimas gracias.